En el trabajo, en casa, con los amigos, la verdad es que todos desempeñamos diferentes papeles a lo largo del día. Pero, ¿qué pasa cuando el guión de uno de esos papeles, sobre todo en el trabajo, cambia sin que nos demos cuenta? Pues hoy vamos a explorar precisamente eso, ese guión invisible que dicta cómo nos comportamos, la cultura y los roles dentro de una organización. Fijaos, el gran Shakespeare ya lo dijo hace siglos, y es que es la metáfora perfecta para lo que vamos a analizar. El entorno laboral es nuestro escenario particular, y cada persona tiene un papel que jugar. La gran pregunta es, ¿quién escribe realmente ese papel? Es una sensación súper común, ¿a que sí? Llegas a un sitio nuevo y sientes que las reglas del juego no están claras, que lo que siempre te había funcionado de repente parece no encajar. Pues esa confusión, esa sensación de estar un poco perdido, es justo el punto de partida de nuestra historia de hoy. Y para entender esto a la perfección, vamos a conocer el caso de Rodrigo, un profesional que, sin saberlo, se encontró actuando en el escenario totalmente equivocado para él. Este es Rodrigo. En su anterior empresa, Molina S.A., era, un gerente estrella. El ambiente allí era súper abierto, los conflictos se hablaban sin tapujos para buscar soluciones, y su forma de ser, su proactividad, era muy valorada. Estaba en su salsa, vaya. Y entonces, claro, llegó la gran oportunidad. Un puesto en Malbornoz S.R.L., uno de los gigantes del sector. Sobre el papel, era el ascenso perfecto, el siguiente paso lógico en su carrera. Pero a veces, el escenario más grande tiene las reglas más complejas y, sobre todo, más ocultas. Aquí empezó el problema. Lo que Rodrigo no se esperaba es que su forma de trabajar, esa misma que le había traído tanto éxito en Malbornoz S.R.L., era un auténtico problema. Cada vez que planteaba un conflicto abiertamente para solucionarlo, chocaba de frente con sus jefes y compañeros. Empezó a recibir toques de atención, miradas raras. A ver, Rodrigo no había cambiado, seguía siendo el mismo profesional competente de siempre. Entonces la pregunta es evidente, ¿qué demonios salió mal? Para resolver este misterio necesitamos entender dos conceptos que son absolutamente clave. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa en la historia de Rodrigo. Para entender su problema, primero tenemos que descifrar qué es exactamente un rol social. ¿Qué dice el guión que se supone que debemos seguir? Vale, la definición formal dice que es una pluralidad congruente de pautas culturales de conducta. Lo sé, suena a libro de texto total, pero tranquilos, vamos a desglosarlo porque es mucho más sencillo de lo que parece. Pensemos en esto de una forma más sencilla. Pluralidad significa que no es una sola regla, es todo un conjunto de ellas, como un manual de instrucciones. Congruente quiere decir que todas esas instrucciones tienen lógica entre sí, que no se contradicen. Y pautas culturales son básicamente las reglas no escritas que todo el mundo en ese entorno conoce sobre cómo se deben hacer las cosas. O sea que, en esencia, el rol es como un puente. Es la forma en que cada persona se conecta y participa en el gran sistema social, ya sea la familia, un grupo de amigos o, como en el caso que nos ocupa, una empresa. Pero claro, todo actor necesita un guión, ¿no? Un rol no existe así en el aire. Y en una organización, ese guión invisible, el que de verdad importa, es la cultura de la empresa. La cultura de una organización es ese sistema de significado compartido. Dicho de otra manera, es la personalidad de la empresa. Es ese algo que hace que sea única y diferente a todas las demás, incluso a las de su mismo sector. Y esto es clave, porque la cultura no es solo decoración. Define las fronteras de lo que está bien y lo que está mal. Nos da un sentido de identidad, de pertenencia. Además, genera un compromiso que va más allá del sueldo y, al final, actúa como el pegamento que mantiene todo unido, guiando lo que la gente debe hacer y decir. Esta metáfora me parece brillante. La cultura son como unas gafas que nos ponemos para ver la realidad de la empresa. Lo tiñen todo, dan forma a cómo percibimos las cosas, pero lo más curioso es que, la mayoría de las veces, ni siquiera nos damos cuenta de que las llevamos puestas. Perfecto. Ahora que ya tenemos las herramientas, que entendemos qué es un rol y qué es la cultura, volvamos al escenario para resolver de una vez por todas el dilema de Rodrigo. Y aquí lo vemos de forma súper gráfica. Por un lado, Molina S.A., por otro, Malbornoz S.R.L. No son solo dos empresas, son dos escenarios, dos obras de teatro distintas y, por lo tanto, con dos guiones radicalmente diferentes. Y este cuadro lo resume todo a la perfección. Fijaos en el contraste. En Molina S.A. la cultura era abierta, hablar de los problemas era bueno, se esperaba que fueras proactivo. En Malbornoz S.R.L. todo lo contrario. Cultura cerrada, los trapos sucios se lavan en casa, discutir se ve como algo negativo y el rol que se espera es de discreción, de no hacer olas. Así que, ¿cuál era el problema a Rodrigo? Pues nunca fue su capacidad ni su rendimiento. Su único error fue no darse cuenta de que había cambiado de obra de teatro.
Estaba interpretando su antiguo papel, siguiendo el guión de Molina S.A., pero en el escenario de Malbornoz S.R.L. Y claro, desentonaba por completo. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues con varias lecciones clave. Lo primero, es la cultura la que escribe el guión de lo que se espera de cada rol. Lo segundo es que cada empresa tiene un guión distinto, no hay reglas universales. Tercero, el éxito depende de aprender a leer y actuar según el guión correcto. Y lo más importante de todo, no se puede leer un guión si no se sabe que existe. El primer paso, siempre, es ser consciente de esa cultura invisible. Y así, la historia de Rodrigo nos deja con una pregunta final, una para que reflexionemos cada cual. ¿Qué guión no escrito estamos siguiendo en nuestro propio trabajo? Y sobre todo, ¿qué papel estamos interpretando realmente en ese escenario?